Buenas tardes, bienvenidos a nuestro Café con Valparaíso, en esta cuarta temporada del año 2020, año de pandemia, año particular, por decirlo de una manera amigable, en que el Museo de Historia Natural explora región de Valparaíso, sintieron que, pese a las circunstancias, había que mantener este ciclo que ya viene durante 4 años realizándose y que ha sido tan importante, ha sido tan interesante las distintas exposiciones que hemos tenido, los panelistas, la conversación. Se ha venido dando hasta este año que no se ha podido en el café del Museo Natural, ahí en la calle Condel, en un lugar tan bonito. Y en esta ocasión, bueno, sí quiero mantener esta tradición ya y levantar la cuarta temporada. Y hoy hemos llegado al cuarto y último Café con Valparaíso del año 2020. Yo soy Rafael Torres, director del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, el Palacio Bauriza, y presidente de la Red de Museos de Viña del Mar y Valparaíso, la Red Viva, que en una colaboración para Explora Región Valparaíso y el Museo de Historia Natural participamos, y que ya hace algún tiempo también cuenta con la importante participación de el portal soyvalparaíso.cl y el diario La Estrella de nuestra ciudad, que permite entonces que llegue esta conversación a través de las pantallas de la plataforma soyvalparaíso.cl. También nos pueden ver a través del Facebook Live de Explora y del museo, y lo mismo de las cuentas de YouTube en ambas instituciones. Quiero participarles director del Museo de Historia Natural, Sergio Quiroz, de la Coordinadora Regional de Explora, Mabel Keller. Quiero saludar también a Juan Riquelme, que es quien coordina la transmisión de Soy Valparaíso, y a Marcela Kiefer, directora del diario La Estrella, que, como decía, nos ayudan para llevar hasta sus casas esta jornada, esta ya tradición. A mí me gusta que se haya convertido en tradición el Soy Valparaíso, un café con Valparaíso, porque eh, permite algo que a lo que Explora pone su mayor esfuerzo, que es permitir conocer de manera sencilla, de manera amigable, contenidos que a veces se vuelven un poco complejos dada su naturaleza. Aquí hablamos principalmente de la ciencia, pero en sus distintas aplicaciones en la vida cotidiana. La ciencia está en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, eh, desde el respirar en adelante, ¿verdad? Y aquí vamos viendo en diferentes temáticas cómo resulta esta aplicación cotidiana. Y este año el ciclo ha estado enfocado en los conceptos sustentabilidad y sostenibilidad. Necesitamos ser capaces de entender cómo poder construir un mejor planeta, porque eso es a su vez un mejor futuro. Cómo ayudar a conservar, cómo evitar la devastación ambiental, el impacto del calentamiento global, la misma pandemia del COVID-19, cómo afecta nuestra cotidianidad, y en fin, una serie de conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de esta jornada. En esta ocasión vamos a conversar acerca de la ecología del paisaje. ¿Qué sucede después de un incendio? Desgraciadamente, sabemos siempre y mucho de incendios. Para eso voy a conversar con Pamela Ramírez. Ella es bióloga, curadora del herbario y experta en botánica de la Universidad de Playa Ancha. Y también con Javiera Mesa, jefa de la sección de conservación de la diversidad biológica de CONAF Valparaíso. Se nos ha vuelto cotidiano algunas terminologías, ¿no? Calentamiento global, año seco o crisis hídrica. Y también ya se ha vuelto común, malamente común, la denominada temporada de incendios. La ciudad de Valparaíso, particularmente la región en su conjunto, desgraciadamente
ha vivido tristes episodios de incendios forestales que han devastado importantes zonas de reserva de la naturaleza. Recordemos que la región de Valparaíso cuenta con, con dos reservas de la biosfera, ¿no? La Campana Peñuelas y Juan Fernández. Escenas del mundo entero en llamas. Hasta hace pocos días veíamos en California, en el estado de California, en Estados Unidos, un incendio, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 50.000 hectáreas. ¿Cómo olvidar aquel incendio, además accidentalmente intencional, o provocado, mejor dicho, de las Torres del Paine, ¿no? Por un ciudadano, por un turista israelí, hace algunos años atrás? Y en Valparaíso, la zona del entorno de Peñuelas, del camino Quintay-Casablanca, son presa fija del fuego durante esta denominada temporada. ¿Qué pasa con esos terrenos después? ¿Vuelve a reforestarse? ¿Es posible regenerar la tierra, regenerar el bosque? ¿Cuánto nos afecta estos incendios más allá de la emergencia misma, del momento en que se produce el siniestro? ¿Nos damos cuenta de ello? ¿Tomamos conciencia? De esto y otros temas son los que vamos a conversar con nuestras invitadas Pamela Ramírez y Javiera Mesa. Me gustaría partir contigo, Pamela, y me gustaría, si tú nos pudieras contar tu visión o tu descripción del concepto de ecología del paisaje, qué es la ecología del paisaje, y cómo confluye esto en la geografía de la zona, especialmente de la zona de Valparaíso. Bueno, muchas gracias por la invitación, antes que todo. Contenta de estar acá conversando con ustedes y con Javiera principalmente, aquí una gran mujer que sabe mucho también, así que de ahí le voy a dar el pase a la Javi. Pero bueno, la ecología del paisaje en el fondo es una disciplina que se abarca desde varios niveles, desde el nivel, los geógrafos aquí son bien expertos también en esta área, desde el nivel, por ejemplo, satelital, en donde se toma una firma, ¿cierto?, espectral del lugar. También se realizan estudios a nivel como con drones, haciendo un barrido de las zonas afectadas, y con esto se registran las comunidades que, no solamente vegetales, sino que también las comunidades humanas que se han visto afectadas, y bueno, también la ecología del paisaje se estudia a través del terreno mismo, de la visita del terreno, en donde se revisa las especies que fueron afectadas y desde flora, fauna, todo lo posible. Y la idea de esto, en el fondo, es determinar un poco, o de determinar la degradación del lugar, y luego tomar decisiones de cómo restaurar, ¿cierto? Javiera igual sabe un poco más de este tema que yo, así que ahí le quiero dar el pase a la Javi para que nos apoye. Por supuesto, Javiera. Javiera, muchas gracias por participar y cuéntanos también tu mirada de este tema. Bueno, buenas tardes, y primero que nada también quería felicitar de participar aquí, y también junto con Pamela, ¿no es cierto?, que nos conocemos, ella es experta en flora, y compartimos un profe en común, que es don Rodrigo Villaseñor, que la formó a ella y me formó a mí hace bastantes años atrás. Bueno, el tema de la ecología del paisaje, como decía, ¿no es cierto?, Pamela, tiene que ver con los aspectos de la flora y fauna, los aspectos naturales, y también, ¿no es cierto?, la combinación con los aspectos culturales que el ser humano va haciendo en el paisaje. Tenemos, ¿no es cierto?, las áreas agrícolas, las áreas, digamos, de plantaciones forestales, y esto va haciendo una combinación de paisajes. Ahora, nuestra zona central es un país, bueno, Chile en general es de un paisaje bastante ondulado, y en la zona central nos caracterizamos también, ¿no es cierto?, por esta ondulación del paisaje y por estar en un clima mediterráneo. Y este clima mediterráneo, ¿no es cierto?, que bien nos favorece o ha favorecido el desarrollo del ser humano,
también tiene sus problemáticas. Y, ¿no es cierto?, el tema también del paisaje actual es esta transformación. Como es un clima bastante propicio para la vida del ser humano, tenemos que el ser humano ha ido transformando bastante este paisaje y ocupándolo en grandes espacios, y por lo tanto la parte de los bosques naturales, también del matorral, ha ido quedando reducido a expresiones bastante más mínimas. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, vamos viendo que vamos teniendo algunos problemas nosotros, porque este paisaje ondulado y esta vegetación esclerófila, higrófila en las quebradas y de matorral son las que permiten, ¿no es cierto?, retener el agua. Y en este minuto nosotros estamos teniendo, lo que tú señalabas, un tema de estrés hídrico, porque a través del cambio climático tenemos menos lluvia, tenemos menos vegetación que va reteniendo esta agua, y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos un paisaje que lo hemos visto bastante más seco en la última década. Esta última década realmente ha sido algo dramático, en el sentido de que las lluvias son cada vez menos. Nosotros, esta modificación del paisaje nos ha influido negativamente en este servicio ecosistémico que llamamos, que es la retención del agua y la liberación del agua, ¿no es cierto?, para el consumo humano, de la flora, de la fauna y las actividades agrícolas que tenemos en la zona central. Sí, el tema de la lluvia, nosotros este año creo que fue un año un poco más lluvioso, por lo menos fue la sensación, pero todos los expertos en la materia señalaban que lamentablemente el déficit hídrico, el déficit de agua sigue vigente. Eh, Hay un panorama, yo diría, bien desolador hacia adelante. Habla de que por lo menos hasta la década del 50 de este siglo se mantendrá la sequía, y, y uno piensa, si ya a estas alturas hemos ido, que tenemos más o menos como una década de sequía más profunda, hemos ido viendo eh, cómo se han ido agotando algunos embalses, algunos lagos, como el mismo caso de Peñuelas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar de aquí a 30 años más? O sea, esto puede ser de verdad, verdaderamente devastador. ¿Y cómo influye esto? ¿O cómo se... ¿Hay alguna relación también en el tema de los incendios, de la deforestación, Pamela, que se puede analizar? ¿Se vuelve más riesgoso, por supuesto, al estar más seco el terreno? Bueno, sí, por supuesto que sí. Que esté más seco el terreno implica que hay más flora también, con ramas secas, más hojas, ¿cierto? Árboles un poco dañados también al respecto. Por ejemplo, no sé, el quillay, que es una especie que resiste bastante la sequía. El litre, estos años hemos visto muchos litres gigantes y quillay secos, lo cual es realmente asombroso, porque son, como les digo, especies que resisten bastante. Em, y también el tema hídrico no solamente es importante como a nivel visual, ¿cierto? Como cuando lo vemos los cuerpos de agua, o vemos o que el agua subterránea está, sino que también afecta a las plantas mismas. Por ejemplo, en algunos estudios se menciona que el, cuando hay menos agua en el ambiente, cuando hay más estrés hídrico, la planta misma también baja su nivel de agua. Entonces, cuando baja como un 75% internamente, la posibilidad de que esto se incendie más rápido, por supuesto que es mayor. Entonces, el agua afecta directamente ahí a las comunidades vegetales, y como afecta a esta, afecta al resto también de la biodiversidad. Claro, en el fondo es una suerte de cadena, ¿verdad? De condiciones que se vuelven lamentablemente más propicias para situaciones como el tema de los incendios. Yo decía en la introducción, Javiera, que desgraciadamente Valparaíso, la región, la macrozona de Valparaíso, y especialmente la ciudad, tiene un antecedente
casi histórico el tema de los incendios. De hecho, se habla de la voz originaria de Valparaíso como Alimapu, ¿no? Tierra quemada, tierra... eh, pero sobre todo en los últimos años, en la última década, hemos visto algunos incendios devastadores. Desde luego el del 2014, que quemó la parte alta de 4 o 5 cerros más o menos, ¿no? El 2003 había sido el de Rodelillo, un poco más chico, pero en términos de casas, pero igual significativo. Luego el del 2014, el gran incendio, uno de los más grandes que se recuerde en el último siglo. Y enero del 2017 lo recibimos de la peor manera, ¿no? Con ese incendio voraz. ¿Qué pasa en esos lugares? Porque uno ve, sobre todo en la zona, por ejemplo, del incendio del 2014, del 2013 al 2014, una de las grandes discusiones que quienes habitaban la zona, pese a sufrir la devastación de sus casas, sus enseres, de alguna forma se va la vida con el fuego, tienden a volver a habitar el mismo lugar, por razones de otra naturaleza que no son para analizar, pero vuelven a habitar el mismo lugar, a instalarse en el mismo territorio, pese a las recomendaciones. Pero pasa lo mismo, Javiera, con la flora y fauna. ¿Hay una restauración botánica en esas zonas en que se ha visto devastado por el fuego? Bueno, en relación a los incendios que han habido, ¿no es cierto?, en Valparaíso, que han sido terribles, CONAF viene muchos años trabajando con toda lo que es la interfase, haciendo educación ambiental, porque sabemos que mucho tiempo eran muchos incendios que son intencionales, que inclusive los niños los hacían para ver los aviones cuando llegaban. Creo que ha ido cambiando un poco la situación, pero igual, ¿no es cierto?, tenemos el tema de la basura acumulada en las quebradas, que eso hace que se inflame todo rápidamente, entonces no deja tiempo del combate inicial. Y si no, esto se transforma rápidamente en un incendio de mayores proporciones. Entonces, siempre lo que tenemos aquí, ¿no es cierto?, es apelar al autocuidado y a tener en conciencia el lugar donde se vive, porque en el fondo esta combinación de casas y quebradas, y casas en las quebradas, más las basuras que la gente va dejando, es una pésima combinación. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, la ciudad fue creciendo hacia las áreas boscosas, lo cual también puso en peligro la ciudad y a la ciudadanía en general, ¿no es cierto?, por esta proximidad, porque estos bosques finalmente eran de una especie, generalmente son de eucaliptus o de pino, ¿no es cierto?, de grandes extensiones, y por lo tanto cuando pesca un incendio, que son altamente inflamables, pesca un incendio, va rápidamente barriendo áreas muy extensas en corto tiempo. Entonces estas combinaciones no han sido buenas y hay que seguir trabajando en cómo prevenir este tipo de incendios para que no se provoquen así como, no sean tan explosivos como han sido. Ahora, la combinación que se produce en Valparaíso es más todavía catastrófica por el viento. Entonces tenemos un viento a veces que se forma, es decir, tenemos altas temperaturas, que han sido estos incendios se han provocado con altas temperaturas y también con fuertes vientos. Y los vientos llevan las pavesas y rápidamente van a parar hacia otras áreas, entonces hacia otro sector de la quebrada. Entonces empieza a haber una serie de focos de incendio. Entonces lo que hay que hacer es el periodo antes, prevenir los incendios forestales a toda costa, porque cuando se provoca no sabemos si se va a poder controlar inmediatamente o se va a convertir en un proceso mucho más complejo y de grandes dimensiones, como está haciendo ahora por el cambio climático, porque estamos viendo temperaturas mucho más altas y por lo que decía Pamela, que también el bosque entonces ha tenido que, se va secando y a veces un árbol sacrifica una parte, una rama o a veces un arbusto sencillamente se termina secando por la falta de agua y eso tenemos más combustible disponible. Claro, hay que recordar. Perdón, ¿Sí? quisiera agregar que en el fondo, a ver, las plantas
una vez que son intervenidas con este tipo de perturbación, si las dejáramos por sí solas y no interviniéramos más el lugar, si no fuera ocupado nuevamente por seres humanos, lo más probable es que se regeneraría solo, ¿ya? Con tiempo, por supuesto, no sería a un nivel temporal como quisiéramos, pero lo lograría. El problema es que es un tema de educación, como dice la Javi, que falta demasiada, como en el fondo sentir realmente lo que significa vivir un incendio. Yo creo que solamente las personas que lo han vivido realmente entienden el daño y el sufrimiento también personal humano al vivir el incendio, y quizás se toma una conciencia mayor. Es como el tema también del virus, ¿no?, que tenemos en la actualidad, de la pandemia, que es difícil como captar realmente las consecuencias si no tenemos a alguien como cercano que lo haya vivido. Entonces por ahí va un poco el problema. Y bueno, con respecto también a las restauraciones que podemos hacer, hay restauraciones activas, ¿cierto? Que reforestaciones, las cuales podrían ser efectivas siempre que se realicen de una manera súper informada, por ejemplo, cuál es la flora adecuada para la zona, o si tenemos un registro mejor de la flora de la zona, sería lo mejor. Eso. Gracias, Pamela. Sí, bueno, varias cosas. Primero, yo recordaba que la tesis que más fuerza cobró para el incendio del 2014, eh, del gran incendio que devastó más de 3.000 casas, eh, tiene que ver con el viento, con lo que decía Javiera. El incendio se habría producido al otro lado del camino de la pólvora, y el viento habría llevado unas chispas hacia la zona del alto del cerro, más o menos, el cerro Las Cañas, por ahí, y así fue comenzando este incendio. Y también una reflexión con lo que dices tú, acerca de que, desde luego, que quien ha vivido la experiencia que debe ser cuando menos traumática de un incendio, lo sabe de mejor manera lo que significa. Pero por lo mismo llama la atención a veces ver dos situaciones. Una que es la reinstalación en el mismo lugar. Yo insisto que no es para este programa, y tiene que ver seguramente con aspectos sociales, de propiedad, en fin. Pero más que eso, llama la atención que en estas zonas en que, no siempre, pero muchas veces pasa que en la misma zona en que se produjo un incendio, luego se vuelve a instalar comunidad, y se vuelven a generar estos microbasurales, y se vuelven a generar esta suerte de conductas de riesgo, ¿no? Entonces, ahí es donde uno se pregunta hasta dónde se aprendió con la experiencia. Y por eso también, y aquí me gustaría a ver si tú o ambas quieren aportar desde su perspectiva, ¿cuánto se puede hacer en materia de formación de hábitos vecinales para cuidar espacios, para entender el riesgo? Sobre todo lo que también lo decía Javiera, la combinación de casas en quebradas, más el viento, más el microbasural, son la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, creo que hay un tema de educación ambiental y de concientización que es tremendamente importante, y yo creo que de verdad que no lo hemos tomado en cuenta. Bueno, sí, la educación es lo más importante, de hecho es la base para poder entenderlo, ¿no? Pero es un problema, es un problema más grande aún, porque imagínate que ya tenemos problemas con la educación, ya es difícil transmitir información también a través de las plataformas, como lo estamos haciendo ahora. Necesitamos una reforma, si esa es la cuestión, o sea, tenemos que ver desde qué estrategias en el fondo podrían influenciar más a los niños principalmente.
Yo, la experiencia que tengo varias experiencias como de educación ambiental, pero específicamente en temas de incendios. Hace unos años atrás hicimos precisamente con Explora, un proyecto con don Rodrigo Villaseñor y con la profesora Elizabeth Chiapa, en donde trabajamos con colegios, y de básica principalmente, y con ellos la estrategia fue trabajar en terreno, en el fondo como mostrar a los niños y a las niñas cuál es nuestra biodiversidad, la importancia que tiene, en qué las ocupamos nosotros los seres humanos, en qué sirven eh, para el resto del ecosistema. Y en el fondo la apuesta ahí es que el conocimiento directo y tangible de la biodiversidad, el apropiarse de que esta es mi biodiversidad, es la misma biodiversidad que existe donde yo vivo, podría provocar o tener como consecuencia un mayor cuidado, ¿cierto? Porque queremos que esta no, siempre siga existiendo. Yo pienso desde mi perspectiva como profesora, porque yo también soy profesora de formación, que la mejor forma es el contacto directo, en el fondo salir un poco de la exposición en el conocimiento y llevar a los chicos a conocer directamente quiénes nos acompañan en este mundo, en el fondo. Por ahí va la propuesta. La Javi quizá ahí también ha tenido experiencias con los vecinos. Sí, CONAF realiza bastantes campañas, ¿no es cierto?, en prevención de incendios, especialmente en el área, digamos, de interfase, y también trabaja, ¿no es cierto?, con las juntas vecinales para el asunto, ¿cómo se llama?, para hacer los cortafuegos, y también para que la gente tome medidas en el entorno de su casa, porque lo otro que tenemos nosotros es que somos acumuladores en los patios, y a veces acumulamos mucha basura que es altamente inflamable. Entonces tenemos maderas muertas, de repente hasta un mueble, y todas esas cosas finalmente ayudan a que esto, si se produce un incendio, ¿no es cierto?, sea de mayores magnitudes, y el incendio no pase rápidamente por la casa, sino que se quede en el sitio. Entonces hay un trabajo importante que hay que hacer, pero apoyo lo de Pamela, que hay que hacer también en la educación significativa con los niños, en el que vayan ellos aprendiendo de la naturaleza, para que finalmente, al querer la naturaleza, uno la cuida. Es una frase bastante dicha, pero en que en realidad uno necesita que la gente la sienta y la viva para poder proteger. Sí. Sin duda. Perdón, es súper Sí. cierto claro, es como un cliché, ¿no? Decir como que hay que conocerlo, pero finalmente, ¿qué es lo que cuidamos? Cuidamos lo que consideramos nuestro. Si es una tendencia humana, lo que no consideramos nuestro, es difícil que le destinemos tiempo y el cariño para cuidar algo. Yo por ahí vi una estrategia de CONAF también, de la región del Maule. Yo soy originaria de allá, en donde hace unos años atrás trabajaron como con parceleros, con gente de campo, y ellos fabricaron con la gente, con los vecinos, cuadernos de las floras de sus sectores, por ejemplo, con 20 plantas solamente. ¿Y para qué? Para que luego de alguna intervención, porque hubo muchos incendios también, cuando se tuviese que restaurar, se restaurara con la flora propia del sector, y eso mismo apoya ¿a qué? A varias cosas, a que el ecosistema propio se conserve. Me refiero con el ecosistema a la flora, la fauna, ¿cierto? Que atrae, y también aporta directamente a la conservación del agua, porque son propias del lugar. En el fondo, ¿quién mejor va a mantener el equilibrio que la diversidad que es de la zona? Oye, Javiera, un tema que también poníamos al principio del programa, antes de echar a las preguntas que ya están llegando, recordarles que pueden enviar sus preguntas a través de las plataformas Facebook del Museo de Historia Natural y de Explora. Así que para quienes quieran consultar a Pamela o a Javiera. Pero Javiera, yo te mencionaba que al inicio, en la introducción, también hablamos de la tristemente ya célebre temporada de incendios.
¿Por qué se acuña este tema y por qué te parece que también se normaliza de alguna forma? ¿Por qué nos parece tan poco grave, siento yo, ¿no? Porque uno dice, temporada de incendios, como temporada de caza, temporada de festivales, temporada de liquidaciones, ahora temporada de incendios forestales. Sí, lamentablemente, ¿no es cierto? Esto está establecido desde que la CONAF prácticamente existe la prevención de incendios forestales porque en realidad se vio como una amenaza sumamente importante a nuestra vegetación nativa y también, ¿no es cierto?, al área de las ciudades. Pero esta temporada siempre iba cuando empezaban las altas temperaturas, es decir, de octubre hasta febrero, marzo, ¿no es cierto?, que en el fondo eran los periodos de mayor sequía y de altas temperaturas. Y en el fondo ahí la gente era descuidada con la fogata, de repente tiraban las colillas de cigarro antiguamente, ¿no es cierto? Yo creo que hay cosas que ya la gente no hace, ha ido aprendiendo, pero, ¿no es cierto? Igual tenemos gente que nos hace intencionalmente algunos incendios y otra gente que todavía sigue siendo descuidada. Nuestra población ha ido aumentando, por lo tanto también, aunque hayan a lo mejor tomado más conciencia alguna gente, hay otros que todavía no la toman, pero esta temporada de incendios ya no podemos hablar de una temporada y de estos meses. Ahora los periodos de sequía se extienden a veces hasta abril, y hemos tenido los grandes incendios en abril, y a veces en mayo. Entonces, ya prácticamente no podemos hablar de una temporada de incendio. Todo el año tenemos que estar preocupados por este tema, porque realmente este estrés hídrico que tenemos ahora hace que las condiciones para incendios se den a lo largo del año. Perfecto. Lamentablemente. Sí, lamentablemente es así. ¿Tú, Pamela, algo que aportar a la temporada de incendios? Bueno, nada, porque me sorprende la verdad que ya no es una temporada, sino que es algo que va más allá, es parte de la vida, ¿no? Y que lo tomemos tan natural como tú decías, es realmente extraño también, como que lo naturalicemos. Sí. Oye, vamos a ir viendo algunas preguntas que nos están llegando. Uh-huh. Álvaro Rojas nos pregunta, perdona, Paula Álvarez. Paula Álvarez nos pregunta, ¿qué especies invasoras podemos encontrar en la primera fase de colonización luego de un incendio? ¿Y cómo podemos usarlas para que surjan las especies pioneras locales? ¿Cómo es la última parte, perdón? La última parte es cómo podemos controlarlas para que surjan las especies pioneras locales. Bueno, lo primero que llega, a ver, después de un incendio siempre va a depender de la intensidad del incendio. Ahí la Javi después me puede ayudar en esa parte. Pero va a depender de la intensidad y de cuánto se queme, ¿ya? Si la intensidad fue tolerable para algunas especies, tales como las que te mencionaba, como el litre, el quillay, no queda a nivel cero el lugar, entonces estas mismas van a empezar a repoblar, ¿ya? Pero hay un tema con las cenizas también. Cuando se quema mucho el lugar, queda una gran cantidad de cenizas que también aportan con otro tipo de elementos a la tierra, como entre ellos mucho nitrógeno. Entonces queda un suelo con poca materia orgánica, con mucho nitrógeno y poca humedad, listo para que especies de pradera, más bien, especies pequeñas, y del grupo de las fabáceas, que son las que asimilan muy bien ese tipo de nitrógeno, lleguen a poblar el lugar. Entonces, y normalmente son especies extranjeras, son especies introducidas, tales como, por ejemplo, acá en Valparaíso, en la zona costera, hay una especie que se llama genista, Mons pesulana, hoy no me acuerdo el nombre común, lluvia de oro, retamillo, creo que también le dicen, que es una fabácea, invade así, pero increíblemente. Para que llegaran especies locales, especies nativas, en el fondo tendríamos que hacer un manejo. Es difícil como controlarlo por sí solo, tendríamos que intervenir ya humanamente el lugar.
y ya más que una restauración, como que ya empezaríamos a atender a la remediación, ya en donde nosotros empezamos a decidir cómo manejar este lugar. Y de las especies pioneras que salen en la zona, por ejemplo la aquila o el coligüe, que es bien invasor en realidad, muchos piensan que no es nativo, pero lo es. Y a mí, a pesar de todo, de que es invade, no me desagrada esta especie porque en el fondo funciona como especie, como nodriza, en donde otras plantitas que empiezan a crecer abajo después pueden resurgir. Por ejemplo, el litre, he visto varios litres que han resurgido desde de estos coligües, y una vez que el litre es más grande que ellos, les empieza a dar sombra, y el coligüe empieza a morir. Entonces, eso es la parte natural. Si no quisiéramos que llegaran estas pioneras introducidas, tendríamos que nosotros meter mano y limpiar un poco el terreno, quizá incluso aplicar agua, que sería mucho más, económicamente tampoco es difícil en realidad también. Perfecto, Pamela, muchas gracias. A ver, Laura Robin pregunta... ¿Puedo agregar algo igual? ¿Ya? Claro. Ya, ¿no? Que uno de los aspectos importantes, ¿no es cierto?, en los temas que tienen que ver con restauración o que se vaya a recomponer la vegetación nativa, digamos, a través de su propia germinación natural, el tema es la herbivoría, porque tenemos el conejo, ¿no es cierto?, que es bastante dañino en la zona central, y por lo tanto todo el resurgimiento después del incendio de las especies nativas que tenemos, finalmente a veces no surgen, porque el conejo, ¿no es cierto?, las ataca, las consume, y por lo tanto deja igual estéril la tierra al final. Y también, ¿no es cierto?, el ganado hace mucho daño en esta primera etapa, ¿no es cierto?, de que la vegetación nativa trata de recuperarse después de un incendio. Entonces esos son los dos aspectos que también afectan gravemente a la recuperación del bosque esclerófilo y el matorral nativo y la vegetación en general en la zona central. Perdón, hay un aspecto humano también que también ahí me acordé con lo que decía la Javi, que muchas veces se tiende a querer recuperar como leña, como, no sé, pues diciendo que ya total está quemado, vamos a recuperar la leña, pero hay muchas especies que rebrotan desde solamente, no sé, pues conservando el tronco y un par de ramas, empieza luego a rebrotar y se demora un poco. Entonces también es un problema que no nos esperamos, como que inmediatamente ya, total está la leña botada, vamos, tomémosla y hay que esperar un poquito. Claro, entonces una zona post-incendio también necesita un plan de control importante para poder reforestarse. Bueno, yo estaba mencionando una pregunta de Laura Robin desde el Facebook Explorer que dice, ¿se tiene información sobre los daños ecológicos en el incendio del sector del Fundo Las Tablas? Quizás Javiera puede tener ahí... La verdad que en este minuto no tengo información. Ahora, el sector Las Tablas, como habían señalado antes, se ha quemado varias veces en forma bastante sucesiva. Es uno de los sectores más afectados y donde generalmente tenemos incendios, ¿cómo se llama?, intencionales. Entonces, pero cualquier cosa, si quiere ella, me puede escribir. Mi correo es javiera.mesa@conaf.cl, y si ella quiere más información, le entregamos más información con los colegas del Departamento de Prevención de Incendios Forestales. Muchas gracias. Entonces repetamos javiera.mesa@conaf.cl. ¿Qué opinión tienen Javiera y Pamela sobre las especies introducidas como plantaciones y su incidencia en los grandes incendios? Nos pregunta Rodrigo Willipang. Javiera, bueno, dale, yo te sigo. Sí, ya. Obviamente que los monocultivos no benefician, digamos, tienen un efecto negativo en el tema de incendios forestales, porque evidentemente las especies de monocultivo que hay en la zona central son básicamente el pino y el eucaliptus.
y generalmente son especies que son de fácil inflamación, ¿no es cierto? Se inflaman fácilmente y por lo tanto estas plantaciones hacen que estos incendios, digamos, se expandan con bastante facilidad. Ahora, en este minuto hay gente que igual está empezando a plantar especies nativas y por lo tanto eso favorece un poco lo que es la resiliencia y también, ¿no es cierto?, ayuda a lo que es la flora y fauna nativa nuestra. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante ir hacia una reconversión de las especies nativas y también, ¿no es cierto?, se está viendo que algunas de estas especies nativas tienen propiedades que también pueden ser usadas comercialmente. Por ejemplo, el quillay tiene la saponina, inclusive la saponina estaban viéndolo como un producto para la posible cura del COVID-19. Entonces, hay productos químicos que tiene nuestra flora que son importantes y que por lo tanto debieran manejarse y hacerse plantaciones con el bosque esclerófilo también. Sí, yo quisiera agregar que la importancia de los registros, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en el herbario, cuando hacemos nuestras salidas de campo, registramos en una base de datos la flora de los sectores, y estas bases de datos deberían estar todas disponibles para que si hay un impacto como un incendio, las decisiones de reforestación fueran, como dice Javiera, con la flora propia del lugar. Y si es que era un monocultivo, o en el fondo tomar la decisión de acuerdo a la flora circundante, ¿cierto? De la flora local. Y la idea también sería tomar datos tales como, por ejemplo, si hay una planta que necesita más exposición al sol, deberá ser entonces ubicada en la zona con exposición norte, y de lo contrario, si una que necesita más sombra puede ser en el fondo de quebrada o en la de exposición sur, que son datos importantes para que la restauración sea efectiva. Claro, en el fondo, a veces lo veíamos en la sesión pasada o la segunda, no me acuerdo bien, en que hablamos de restauración de un humedal. Normalmente el concepto de restauración uno tiende a asociarlo a procesos arquitectónicos y urbanos, ¿no? La restauración de un barrio, la restauración de un inmueble, la restauración de un estadio, de un sector. Pero lo mismo ocurre con un humedal, lo mismo ocurre con la restauración de la flora en torno a un cuerpo de agua, lo mismo ocurre, y aquí lo están explicando ustedes, en torno a la restauración de un paisaje geográfico devastado por un incendio. Entonces, es súper importante el antecedente historiográfico para poder de la manera más genuina entonces esta restauración. Otra pregunta, me da la impresión que es para Javiera porque tiene ahí un contexto con AF. En el sector en el que vivo, nos dice Irma Fuentes, se identificó una especie que está en peligro de extinción y que está siendo amenazada por la destrucción de su hábitat. ¿CONAF puede interceder para la protección de esa biodiversidad en peligro? Lo que pasa es que se trata de ciertas especies. CONAF en general, a ver, tiene que ver con las especies forestales y bosques esclerófilos. Entonces yo no sé si esta especie a qué pertenece, si pertenece a una formación xerofítica o pertenece al bosque esclerófilo. Entonces, primero que nada tendría que saber la especie para saber si nosotros podemos intervenir. Y también hay algunas especies que están con problemas de conservación a nivel nacional y a esas especies se están haciendo los planes recoge, que eso los lidera el Ministerio de Medio Ambiente y a través de esos planes recoge se hacen actividades para salvaguardar estas especies que están en peligro de extinción y que no forman parte de otros sistemas legislativos que protegen a ciertas especies si están formando bosques o formaciones xerofíticas. Y Javiera, también para ti, ¿existe exigencia por parte de CONAF hacia las empresas que tienen eucaliptus y pinos en que instalen cortafuegos, sobre todo en zonas cercanas a zonas urbanas como Valparaíso? Nos dice Cintia Mora, quien además aprovecha de felicitar porque dice que encuentra muy necesario el tema de la educación ambiental, tanto para niños como para adultos. Entonces, para quienes cultivan eucaliptus y pinos,
¿Hay alguna exigencia del control de cortafuegos? Las empresas tienen que tener, bueno, todos Forestales. las formaciones, digamos, de bosque, deben tener cortafuegos. Ahora, no sé si las dimensiones que tienen estos bosques a los cuales ella se refiere, pero en general las empresas tienen que manejar sus plantaciones con cortafuegos. Perfecto. Sí, claro, porque en el fondo es un material altamente inflamable, ¿no? Tanto el eucalipto como el pino. Sí, y lo otro, ¿no es cierto? Que igual ello es una inversión económica y por lo tanto también la tienen que resguardar con este tema de los cortafuegos. Es decir, Exacto, sirve es un para ambas seguro, cosas, para es un resguardar se- a la comunidad y resguardarse ellos también. claro, un seguro a su inversión. Sí. Roxana Torres dice, conozco un sector de Ñuble que sufrió un incendio, se quemaron Nothofagus, no sé si lo digo bien, Sí. Nothofagus completamente. Los vecinos recomendaban, pero esto no se hizo. Los árboles al año siguiente se recuperaron. ¿Existen protocolos de manejo? ¿Hay protocolos de manejo post-incendio? Algo decían ustedes anteriormente, pero si quieres complementar, Pamela. Particularmente no sé si hay un plan de manejo para los notofagus, pero hay planes de manejo de especies y planes de manejo de lugares. Entonces, y ahí, por ejemplo, CONAF, no sé si CONAF, Javi, es el que, como que en el fondo verifica los planes de manejo, ¿no? Los planes de manejo, pero en este caso se refería a un incendio y al parecer hubo una recuperación natural, por lo que entendí en Ñuble, del notofago a través a lo mejor de regeneración natural o de rebrote de los árboles incendiados. Claro, porque dice que los árboles al año siguiente se recuperaron. Uh-huh. Entonces pregunta si hay protocolos de manejo Lo que pasa post-incendio. es que sí, lo que pasa es que hay incendios que son bastante superficiales por la vegetación. Hay veces que el pasto, por ejemplo, cuando ha crecido poco, el incendio pasa como que corre el incendio, quema un poco, pero finalmente no ha quemado en forma interna al árbol y por lo tanto el árbol se puede recuperar. Y puede que haya ocurrido eso en esta instancia que señalan de Ñuble. Perfecto. Bueno, alguien también nos señalaba, y creo que a propósito de... Ah, una pregunta que queda en el aire. ¿Qué es un notofagus? Es un tipo de roble. Depende, hay varios notofagus, ¿ya? Pero es un tipo de roble. Varios de ellos están protegidos porque tienen amenazas de extinción. Y es una especie del bosque caducifolio. Sí. Pierden las hojas en el periodo, ¿no es cierto?, de otoño-invierno. Es decir, los notofagos siempre son bosques con esas hojas otoñales, colores rojizos. Entonces es un árbol bien bonito, pero es un árbol con muchas más especies hacia la zona sur de Chile. Y en la zona central tenemos 2 especies, me parece, ¿no? Me preguntan, después de un incendio se pierde la cobertura vegetal. ¿Qué piensan del uso de tecnología como la hidrosiembra? Es decir, apurar o ayudar a la recuperación. Nos pregunta Sergio. Yo creo que depende en el fondo de lo que queremos como población humana, ¿cierto? Si es un lugar que lo vamos a ocupar o tiene algún valor estético, normalmente se apuran estos procesos y con hartos tipos de tecnología, entre ellas la que mencionan. Pero personalmente siempre pienso que es mejor dejar que la naturaleza se recupere por sí sola. El problema de eso es que puede demorar mucho tiempo, demasiado, 20, 30 años, dependiendo de la intensidad del incendio eh, y también del tipo de lugar que fue incendiado, ¿no? De qué flora, qué fauna también hay en el lugar. Recordando que también no solo es afectada la flora, sino que también la fauna. De acuerdo. Bueno, ya nos van quedando pocos minutos y yo quisiera pedirles tanto a Javiera como a Pamela que nos dieran una
suerte de impresión general de qué podemos hacer para ayudar a evitar los incendios forestales y cuán importante es la contribución que cada persona puede hacer, porque estos procesos, estas situaciones tienden a verse como responsabilidad, ¿no? Hay un refrán que dice que el éxito tiene padre y el fracaso es huérfano. En general es que no queremos hacernos cargo de las cosas malas y más bien apropiarnos de las buenas. Entonces, explicar que sí, aquí hay que ser responsable, que sí yo puedo evitar, lo que decía Javiera, si bien es cierto hay más conciencia, pero todavía vemos que hay incendios por una colilla, por un fuego mal apagado, por hacer fuego en una zona que no se puede, etc. Entonces yo creo que es muy importante lo que ustedes nos puedan decir. Javi, dale nomás, dale Javi, yo te sigo. Bueno, como decíamos, ¿no es cierto?, es súper importante el ser cuidadosos con el tema del fuego. Es decir, no podemos, ¿no es cierto?, darnos el lujo de, por un descuido nuestro, provocar un problema ambiental mayúsculo. Además, ¿no es cierto?, estamos en una zona que en este minuto está estresada hídricamente, por lo tanto los peligros de incendio son bastante ciertos. No queremos que hayan incendios de proporciones, ¿no es cierto? Tenemos igual nosotros en CONAF un buen equipo de prevención de incendios o un buen equipo de ataque de incendios, pero nada es suficiente, y lo hemos visto en otros países, para contener los incendios cuando se juntan las peores condiciones como fuerte viento y altas temperaturas, ¿no es cierto? Así que eso, hay científicos también que están preocupados por nuestro bosque esclerófilo. Nuestro bosque esclerófilo en la zona central se considera que está como en un área de colapso. En el fondo hay una mesa de científicos, del sector público y también de gente que vive en los lugares que está sumamente preocupado por el bosque esclerófilo. Y por lo tanto todas las medidas que nosotros podamos hacer, tenemos que hacerlas. Así que los invito, ¿no es cierto?, a comentar esto con el resto de la comunidad y a tener los máximos cuidados con el fuego. Eso es, yo creo, y a valorar nuestra fauna y nuestra flora y a disfrutar de nuestros bosques nativos. Es decir, qué hermoso es ir a la Campana, ¿no es cierto?, y poder disfrutar de este mosaico de vegetación que tenemos. Es decir, nuestra zona central es una zona central riquísima, ¿no es cierto?, en especies. Muchas de esas especies son endémicas de Chile, o sea, son únicas de nuestra zona central y por lo tanto tenemos que cuidarla. Eso. Un lindo llamado de Javiera. Pamela. Bueno, creo que también es importante insistir en la educación, no solamente en los niños, por supuesto, sino que en los adultos también, pero creo que más en los niños, porque son los que están más abiertos a recibir ideas nuevas. Como que los adultos ya nos cerramos un poco y nos cuesta cambiar nuestras formas de vivir. Lo sabemos todos por experiencia personal, ¿no? Como cuando queremos que nuestros papás cambien una idea, sabemos que es súper difícil. Como dice la Javi, conocer la biodiversidad local es súper importante, apropiárnosla, disfrutarla, maravillarse con lo hermoso que es, porque realmente tenemos una biodiversidad hermosa. Todo nuestro país en realidad tiene diversidad como biológica en el fondo muy particular y muy diferente al resto del mundo. Saber en el fondo que solamente la tenemos acá, que es parte nuestra, creo que podría ayudar bastante. Creo que otra recomendación interesante sería que cuando tuviésemos que reforestar, no olvidar consultar tanto a CONAF o a las universidades, por ejemplo, al herbario, a los herbarios que existen en todo el país, por datos de qué flora hay en el lugar, si es que no los tienen, y seguir como esas recomendaciones para que las restauraciones sean, o las reforestaciones sean efectivas.
Y si tenemos, por ejemplo, terrenos particulares, o si vivimos en los cerros, y queremos hacer cortafuego, o queremos plantar especies que a lo mejor nos ayuden como a embellecer, pero también a evitar el fuego, hay especies resistentes también. Un fuego de alta intensidad va a arrasar con todo, por supuesto, pero hay hartas especies que pueden resistir bastante, como por ejemplo el litre, en nuestra zona, ¿cierto? Que en la zona costera como tal, el tebo, la puya que es tan linda, que tiene una flor hermosa, tiene bastante resistencia al fuego también. La palma chilena también, es una especie que resiste mucho el fuego, su corteza es súper gruesa, incluso si se le queman todas las hojas no puede ver después los rebrotes. Entonces hay especies muy lindas, hermosas, locales, propias, que deberíamos apreciar y conocer para tenerlas en consideración. Claro, como dice Raúl desde Facebook, que nos felicita, la clave es la educación. Yo quiero agradecerles a Javiera y a Pamela por haber estado hoy día en un café con Valparaíso, en esta cuarta jornada de la cuarta temporada. Ya han sido 4 años. Explora Región de Valparaíso junto al Museo de Historia Natural en nuestra ciudad vienen realizando este interesante ciclo que nos ayuda a comprender mejor, entre otros aspectos, dónde vivimos, qué tenemos. Qué importante lo que señalaban ustedes, por ejemplo, el valor de la biodiversidad que tenemos. Yo cuando escuchaba a Javiera pensaba en esta vista que se produce desde, por ejemplo, desde la campana, y uno ve todo verde, pero hay 20 o 30 tonos distintos de verde, porque son distintas especies, en distintas etapas de su vida. Qué importante aprender a sentirnos orgullosos de la biodiversidad que tenemos en la zona central de Chile, en Chile en general, pero en nuestra zona en particular. Qué importante también lo que decías tú, Pamela, consultar, ¿no? Se puede, por ejemplo, algo tan incluso sencillo como generar una suerte de cerco eh, para poder separar un terreno de otro con una especie que puede ayudar a evitar la propagación de un incendio. Eh, y en fin, recurrir a espacios como CONAF, Corporación Nacional Forestal, a los herbarios, en este caso del cual tú eres la curadora, la Universidad Playa Ancha, a Explora, al Museo de Historia Natural. Hay tantas instancias con personal tremendamente capacitado y dispuesto para colaborar. Así que muchísimas gracias a Javiera Mesa y a Paula Ramírez por habernos acompañado hoy. En nombre de Explora, Región de Valparaíso, soy directora Mabel Keller, el Museo de Historia Natural y su director Sergio Quirós, soy valparaíso.cl y Diario La Estrella, Marcela Kiefer, su directora, y Juan Riquelme, quien ha llevado la transmisión. Agradecerle. Yo especialmente quiero agradecer también a Josefina Castañeda y a Juan Pablo Cruz, periodistas de estas entidades que nos ayudan a hacer las pautas y a la coordinación, y a que todo esto que ustedes han visto durante estos meses en pantalla haya podido llegar de la mejor manera hasta ustedes. Como yo lo decía al principio, aquí se trata de tratar de explicar lo más en fácil aquello que a veces se nos hace difícil, pero que no es tanto cuando le ponemos un poco de voluntad y comprensión. Cuidemos, es responsabilidad de todos, que esta temporada de incendio ojalá sea de las más breves que tengamos, recuerdo. Todos podemos contribuir, todos debemos contribuir, y hay un futuro que dejarle a otras generaciones, y somos responsables nosotros. Tenemos una labor en ello. Muchas gracias y será hasta el año próximo, hasta otra temporada de Un Café con Valparaíso. Gracias. Gracias.